Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas. Y qué semana, diría yo, porque la verdad es que nos mueve a preocupación todo esto que estamos observando en el país. Pareciera que nos alejamos cada día de un acuerdo y nos aproximamos cada día a un conflicto que nadie desea, y yo tampoco, porque yo deseo. Y hablando de paz y de conflicto, se me viene a la mente el incidente que ocurrió con el cardenal Urosa en Catia. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hacía el cardenal ahí? Bueno, yo acudía a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, que es el 16 de julio. Todos los años yo voy, este año también fui. Resulta que cerca de la iglesia, pero no en las instalaciones parroquiales, habían instalado un punto para la consulta popular. Y afuera de la iglesia, en la avenida Sucre, había un gentío, había miles de personas allí, 1.000, 2.000 personas fácilmente. Bueno, y más allá estaba el Liceo Miguel Antonio Caro, donde se estaba realizando el simulacro para la constituyente. Bueno, nosotros celebramos la Santa Misa con la iglesia llena, una celebración muy hermosa, muy fervorosa, muy popular. Y luego de la misa yo bajé a la casa parroquial para estar con los sacerdotes. Y bueno, lamentablemente la gente del oficialismo que estaban en el Miguel Antonio Caro se fueron acercando hacia la gente de la oposición que estaban participando en la consulta popular. Y hubo ciertos enfrentamientos, pero lo peor fue que como a la 1:40, 1:45, llegaron unos motorizados armados, una banda armada de asesinos, porque no se les puede llamar de otra manera, que atacaron a los que estaban allí, a los ciudadanos indefensos y pacíficos que estaban preparándose para manifestar su voluntad, y dispararon y mataron a una señora, una mujer que había ido era del 23 de enero, era ella. Había ido allí a manifestar su voluntad en la consulta popular. La mataron a ella y hirieron a varias personas más, ¿no? Bueno, evidentemente, ante ese ataque, mucha gente se fue, otros se refugiaron en la iglesia porque les dio miedo irse por allá, y se metieron en la iglesia, y de manera que de repente en la iglesia había fácil 300 o 400 personas, además de otros que habían sido invitados por el párroco a compartir una sopa, un plato de sopa dentro de la casa parroquial, en el jardín de la casa parroquial. De manera que de un momento a otro había unas 400 personas bajo estado de sitio, asediadas y amenazadas por un grupo de gente violenta, que realmente para mí fue como ver el horror cara a cara, ¿no? El horror de unos tipos que van allí decididos a matar a otros venezolanos pacíficos e indefensos simplemente porque manifiestan una posición política contraria al gobierno. Eso es algo absolutamente intolerable. Yo estaba y estoy todavía indignado y sumamente entristecido por haber visto el temor, el pánico, el dolor, la angustia de las personas que estaban allí en la iglesia, que temían por sus vidas, porque habían visto cómo estos habían asesinado allá a una persona y habían disparado. De manera que eso estuvo muy mal. Afortunadamente, como a la hora y pico del asunto, llegó un comisionado de la Policía Nacional Bolivariana y dialogamos para organizar, para proteger a la retirada de las personas que allí estábamos. Y luego llegó el mismo subdirector de la Policía Nacional Bolivariana
que también pues conversamos y ellos organizaron un operativo para sacar a la gente y retirarla. Nosotros les pedimos que desalojaran del lugar a los oficialistas y violentos que estaban allí amenazando, pero eso no lo hicieron. Pero bueno, al menos sí organizaron la evacuación segura y protegida de los que estábamos allí, ¿no? Eso tardó como más o menos unos 50 minutos, una hora, y yo estuve allí hasta el final, y por supuesto agradecí al director también, el general Carlos Pérez Ampueda, estuvo allí también. Bueno, ellos se ocuparon pues de que todo el mundo fuera retirado bajo estrictas medidas de seguridad y protegidos, de manera que, pero te digo, realmente el dolor, la angustia, eso no tiene nombre, ¿no? La misa se interrumpió. ¿Usted está en plena misa? No, había terminado? No, perdón. Nosotros celebramos la misa y después de la misa fue que ocurrió todo esto. ¿Entiendes? Y fue un ataque a la gente que estaban en el punto de votación. No fue a la iglesia. No fue a la iglesia. Al templo. Después, si la gente se metió, los que estaban allí, a guarecerse, a refugiarse en la iglesia. Que la iglesia fue un punto de refugio y yo pues con mucho gusto estuve ahí al lado de ellos y procuré que se realizara la retirada segura de toda esa gente. Ahora, después de ese incidente, ya usted sale, que llega otra vez a su casa aquí. Sí. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, te digo, repito, una gran indignación, porque no hay derecho a que estas personas actúen impunemente y que estén actuando simplemente por una cuestión política como asesinos en contra del pueblo venezolano, en contra de gente pacífica, de los muertos que ha habido en los últimos 3 meses en la represión a las manifestaciones pacíficas del pueblo venezolano. Aproximadamente la mitad ha sido asesinada por grupos civiles armados. Bueno, eso no se puede tolerar, eso es algo ilegal. Y nosotros los obispos, ahora en la última asamblea de la Conferencia Episcopal, en nuestro documento, lo rechazamos plenamente, ¿no? Y exigimos que se desmantelen y se sancionen esas personas que están actuando fuera de la ley. Y por supuesto, es evidente que hace falta que el gobierno entienda que de esa manera no se puede seguir y que el pueblo venezolano que está actuando, digamos, en contra del gobierno, pues con este tipo de medidas va a endurecer su posición. Ahora, y eso, lo que tú decías, nos va a llevar a enfrentamientos terribles que debemos tratar de resolver, de evitar. Está planteada la polémica y los grupos confrontados sobre constituyente y no constituyente, sobre las votaciones del domingo y los que se oponen a las votaciones. Hay incluso dos resultados, 2 escrutinios, donde cada uno tiene una cifra. ¿Qué piensa el cardenal Rosa, como venezolano, sobre la propuesta constituyente exactamente? Voy a un receso y le dejo la pregunta. ¿Cómo no? Estupendo, muy bien. Estás viendo Diálogo con... Bueno, le dejé a usted la pregunta sobre la constituyente. Bueno, el episcopado venezolano, es decir, todos los obispos de Venezuela, desde el momento en que se comenzó pues, a escuchar esa propuesta del presidente, la iniciativa del presidente, pensamos que no conviene en absoluto esa constituyente, porque los problemas de Venezuela son problemas de tipo económico, social y político que la constituyente no va a resolver, sino que los va a agravar. Está el problema de la escasez de alimentos, que es gravísima,
y el problema de la inflación, que es altísima, la peor inflación del mundo, la más alta. Está el problema de la escasez de medicinas. Ayer, en esta iglesia del Carmen, se me acercó un señor, un hombre como de la edad mía, más o menos. Me decía, yo me casé en esta iglesia hace 40 años, algo así me dijo. Y mi esposa se murió la semana pasada por falta de medicamentos. Así me dijo el tipo. Bueno, eso a mí me conmovió esa cuestión. Bueno, está el problema de los presos políticos, que en vez de disminuir, ha aumentado, y una cantidad, sobre todo ahora con eso de someter a la justicia militar. Eso es totalmente indebido. Esa es violación de los derechos políticos y civiles de los que están detenidos allí. Está el problema de el irrespeto y el desconocimiento y la anulación de las facultades de la Asamblea Nacional. Todos esos son problemas reales y graves, ¿no? Y el problema de que ya el pueblo venezolano rechaza a este gobierno es un problema que el gobierno tiene que afrontar y tiene que simple y llanamente tratar de resolver desde el punto de vista democrático. No, la constituyente lo que va a hacer es agravar eso. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una convocatoria ilegal e inválida, porque la convocatoria, la iniciativa la puede tener el presidente, como la podría también haber tenido la Asamblea Nacional, pero la convocatoria debe ser realizada por el pueblo, en quien reside la soberanía. No es posible que todo presidente que llegue al poder quiera hacer una constituyente y simplemente por su propia voluntad ya se establezca y se realice la constituyente. Tenía que haberse hecho un referéndum para ver si el pueblo quería o no quería la constituyente. Pero además hay otra cosa, es que las bases comiciales son viciadas, son negativas y son parcializadas, porque no se ha tomado en cuenta la proporción de población, la base poblacional según la cual debería realizarse la elección. Es decir, se está haciendo la elección de un constituyente por municipio. Municipios chiquitos que tienen 7.000, 8.000, 10.000 electores tienen un constituyente. Caracas, que tiene una cantidad inmensa de electores, 3 millones de electores, tiene 7 constituyentes. Y igual cosa pasa con Valencia, con Maracaibo, que tienen 2, ¿no? No hay proporción, simplemente porque el gobierno sabe que controla los municipios pequeños y sobre todo los municipios rurales, y de esa manera va a tener una mayoría cautiva en la constituyente. De manera que por esos motivos nosotros rechazamos la constituyente. ¿Cómo explicarle a la feligresía por qué la iglesia no quiere la constituyente? Bueno, ¿No hay división también en la iglesia sobre este problema? Hay sacerdotes que están y sacerdotes que no están. Los obispos estamos todos unánimes Ajá. en contra de la constituyente. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Hemos tenido nuestra asamblea reciente a principios de julio y hemos emitido un documento en el cual hacemos ese planteamiento, no a la constituyente. Y le pedimos al gobierno que retire la convocatoria a la constituyente. Precisamente porque el gobierno por eso dice que quienes se oponen a la iglesia son las élites de la iglesia, no los curas de abajo. No, la mayoría de los curas de abajo también están en contra de la constituyente. No, son un grupo muy pequeño de sacerdotes que están a favor de la constituyente, simplemente porque tienen una parcialización política. Pero nosotros estamos con el pueblo, y el pueblo, en su gran mayoría, la mayor parte de los venezolanos, no quiere la constituyente. Entonces usted no cree en las cifras que da el gobierno sobre las elecciones del domingo. No, es que las elecciones, ¿cuáles? El simulacro. ¿El simulacro? No, es que en el simulacro siempre ha habido poca gente. En los simulacros electorales siempre ha habido poca gente. Y yo me fijé en el punto de consulta popular que había en la avenida Sucre, estaba lleno de gente, había 2.000 personas allí. La avenida Sucre estaba toda llena, toda la calzada que va hacia, de la plaza Sucre hacia Miraflores, ¿no? Eso estaba lleno, ahí había espacio para que pasara solamente un carro a la vez, ¿no? En cambio, en el Liceo Miguel Antonio Caro había poquísima gente. Pero es que las cifras del simulacro son absolutamente irrelevantes porque nunca han sido abundantes.
cuando se ha hecho el ensayo de las elecciones. En cambio, las cifras que obtuvo el rechazo a la constituyente son altísimas, 7,5 millones de venezolanos, que desafiando la censura mediática, porque el CONOTEL impidió la propaganda, inclusive que se mencionara la palabra consulta popular, una cosa absurda. Poco tiempo de preparación, el temor de que pasara lo que realmente pasó en la avenida Sucre, esa agresión criminal y asesina contra el pueblo. Bueno, a pesar de eso, 7,5 millones de personas manifestaron abiertamente su rechazo, además de que era un número bastante limitado de puntos de votación. La noche anterior a este programa que estamos grabando, un día miércoles, sí, el presidente de la República, y aquí lo dice La Patilla, dice: Maduro arremete contra cardenales al insinuar que sirven al capital y las perversiones del mundo. Y dicen que están metidos en la política a favor de la oposición. Le dejo esas dos reflexiones cuando regresemos. Ok, cómo no, con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, le dejé las dos reflexiones. Una decía: Maduro arremete contra cardenales al insinuar que sirven al capital y la perversión del mundo. Y la otra, que la Iglesia está metida en la política a favor de la oposición. Nosotros estamos metidos en la política a favor del pueblo venezolano. Nosotros estamos defendiendo los derechos del pueblo que están siendo conculcados por un gobierno ineficiente. El derecho a la alimentación, lo que se llama la soberanía alimentaria. Aquí no hay ninguna soberanía alimentaria, aquí hay una incapacidad del gobierno a asegurar la comida al pueblo venezolano. Y no solamente la comida, sino la salud. Hay que ver el problema que hay en los hospitales. Y luego el derecho a la seguridad personal. Hay que ver la cantidad de asesinatos, de crímenes, de secuestros, etcétera, que está sufriendo el pueblo venezolano. Bueno, nosotros estamos contra eso y defendiendo los derechos del pueblo venezolano. Y por supuesto, no estamos a favor del capital. La doctrina social de la Iglesia es una doctrina muy firme a favor del desarrollo humano, el desarrollo de los pueblos en armonía y especialmente superando las divisiones y la opresión de los pobres. Es una doctrina que va en la línea de la liberación del pobre y en la búsqueda de la convivencia pacífica. Eso es lo que plantea la doctrina social de la Iglesia y es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, aquí estoy leyendo una carta que le dirige a usted el cardenal Parolin. Dice aquí... Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, el primer ministro del Vaticano, el cardenal Parolin. Ok. Se retiró, por cierto, de la mediación, ¿o no está mediando más el Vaticano? No, la Iglesia, el Vaticano está a la orden cuando se den las condiciones claras y garantías seguras para que se haga una buena negociación que resuelva esta crisis política, económica y social del pueblo venezolano. Ok, aquí dice Parolin: querido señor cardenal Urosa Sabino, Jorge Urosa, quiero expresar mi cercanía a usted, a los padres, a los diáconos y a todos los feligreses que fueron atacados en la iglesia del Carmen de Catia y condenar rotundamente el asedio y la violencia. He rezado mucho ayer domingo para que la Virgen del Carmen, tan amada y venerada en Venezuela, logre su divino Hijo una solución pacífica y democrática para el país. Eso es lo que aspiramos todos, ¿no? Y que las autoridades escuchen el clamor del pueblo que pide libertad y reconciliación y paz y bienestar.
Ahí está. Y yo diría tolerancia, ¿no? Precisamente, bueno, ese es un mensaje precioso del cardenal Parolín. Como te decía, el secretario de Estado, el primer ministro del Vaticano, el segundo en el comando de la Iglesia en el mundo es el cardenal Parolín, que además fue nuncio apostólico en Venezuela. Somos grandes amigos y yo le agradezco muchísimo este mensaje. Y allí el cardenal Parolín menciona algo muy importante y que yo quisiera también Adelante. hacerlo. Los sacerdotes y diáconos que estaban allí con nosotros, que estaban allí con el pueblo, en la iglesia del Carmen, el padre Eric Tobar, el padre Robin Zambrano, el diácono Vigilio Cartagena y el diácono Mario Mardueño y el padre Emilio Mata, que estaba de visita. Bueno, a ellos les tocó un trago muy amargo y ayudaron al pueblo. Y yo quiero, de paso, aclarar que la iglesia del Carmen no fue punto de votación, porque precisamente eso es una confusión que tenían algunos de los que atacaron a los votantes, ¿no? Y que luego arremetieron verbalmente con insultos contra el padre Tobar, a quien yo defiendo plenamente, ¿no? Porque él se aportó como un varón en beneficio del pueblo, buscando la paz del pueblo. Y nosotros no propiciamos la votación en la iglesia. Eso creo que es importante que quede muy claro. De manera que este mensaje del cardenal Parolín, pues también pone los puntos sobre la llaga. Es decir, el pueblo lo que quiere es bienestar, quiere paz, quiere reconciliación, quiere entendimiento. Bueno, eso es lo que un gobierno sensato debería promover, no división, discordia, escasez, carestía, inseguridad, que es lo que estamos teniendo actualmente. Ok. Sin embargo, cuando habla Maduro, dice que él insiste mucho en el diálogo y que él llama al diálogo lo que nadie le para, en ese sentido la oposición. Por otro lado, se refirió ayer también al incidente Katia Trump, cosa que fue criticada por el presidente de la República. Decía, bueno, ¿cómo sabe Trump que existe Katia, no? Ahora, ¿cómo recibieron ustedes en la iglesia ese mensaje? ¿Y hasta dónde la iglesia puede mediar de verdad para un reencuentro de esta sociedad que evite el desgarre social? Bueno, los culpables de que Trump sepa que existe Katia son los que atacaron al pueblo venezolano ahí en ese punto de votación, ahí en la avenida Sucre. O sea, si no, Trump no se enterarían nunca. Fue un gravísimo error que coincidencialmente y casualmente estaba yo allí, lo cual hizo más grave todavía la cuestión, porque se trata de un asedio y de una situación negativa en contra del cardenal arzobispo de Caracas, la persona de más alta jerarquía en la ciudad capital. De manera que los únicos culpables son ellos, los oficialistas que propiciaron ese ataque, ¿no? Porque ese ataque no fue tampoco el ataque de esos colectivos, de esos grupos armados, motorizados, etcétera, y que asesinaron a esa señora. Eso no es espontáneo, eso tiene que haber habido alguna orden, no sé de quién, de alguien que maneja eso. En todo caso, nosotros quisiéramos que el problema de Venezuela lo resolvamos nosotros los venezolanos, pero eso precisamente está en manos del gobierno. El propiciar que se resuelva a través de una negociación democrática la gravísima crisis política que ellos mismos han creado y que van a profundizar en caso de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cómo llegar a la tolerancia, cómo llegar a un reencuentro, como le planteaba antes? ¿Cuál sería el mensaje de la iglesia para llegar a un mejor país? Que el gobierno comprenda que ellos con un 20% de aceptación no pueden gobernar a Venezuela y que es preciso de alguna manera conversar y resolver los problemas y dejar esa postura de perdonavidas y de arrebatamiento, etcétera, y aquí estoy yo porque yo tengo la autoridad. Tiene que haber una actitud mucho más democrática, mucho más humilde, mucho más dialogante, y con los primeros que debe dialogar es precisamente con la Asamblea Nacional y no realizar algo tan terrible, tan deleznable y tan peligroso como el ataque que hubo a la Asamblea Nacional el 5 de julio.
¿no? De manera que el camino es el respeto, el camino es la tolerancia y el camino es la búsqueda de entendimiento por parte del gobierno con los líderes de la oposición. Antes de que usted llegara al programa habló el ministro de la Defensa. Casi repitió el mismo mensaje del presidente la noche anterior, ¿no? Ya. Y el ministro de la Defensa insistía en que había un plan de la oposición y que había un interés en derrocar al gobierno. Palabras más, palabras menos. No, yo no escuché al ministro. Yo veo más bien que la oposición lo que quiere es que se resuelva el problema y han planteado pues que una serie de soluciones. A mí me parece que una actitud de no entender la gravedad del momento y que los problemas que estamos confrontando se deben a la actitud del gobierno es algo que va en contra de la paz del país. ¿Esto es lo que exigiría usted como cardenal y como venezolano? Lo que yo pido es que haya la capacidad para entender que su tiempo, que su capacidad de gobierno ha sido superada por la realidad y que actualmente el país quiere un cambio. ¿Cuál sería el cambio? Un cambio de gobierno. Sí. Yo creo que el país quiere un cambio de gobierno y eso hay que tratar de que sea por una vía pacífica, una vía democrática. Tiene que haber entendimiento entre los diversos sectores del país para que eso se realice. El argumento del presidente es que él fue electo hasta el 18. Está bien, pero también es cierto que las circunstancias actuales demuestran que no ha sido capaz de llevar adelante las riendas del pueblo, del país, porque el país está en la ruina y la gente está muriendo de hambre y en los hospitales la cantidad de niños que se mueren todos los meses en los diversos hospitales del país, bueno, eso demuestra que no ha estado a la altura de las circunstancias para gobernar a Venezuela. Crisis que ha pegado también a la iglesia, ¿no? Hay sacerdotes pasando hambre como pues todos estamos con gravísimas dificultades y con problemas muy serios para poder sostener la marcha de las parroquias y la marcha de las diócesis. Tenemos problemas gravísimos precisamente por la situación económica que está confrontando todo el pueblo venezolano. Ok. ¿Sintió miedo usted ese día? Yo debo decirlo con toda humildad y con toda franqueza, no sentí miedo. ¿No? Yo tuve un gran aplomo. Me pasa eso en los momentos difíciles. Yo siempre tengo como una gran serenidad y fortaleza. Bendito sea Dios. Y yo veía pues que la situación era difícil, pero sabía que íbamos a salir. Y gracias a Dios la actuación de la policía en ese momento fue muy positiva. ¿Usted vio a Dios ahí en todas partes? Yo vi a Dios en el corazón, en el rostro del pueblo, en los ojos de esa gente que estaba llena de dolor, que estaba llena de angustia y que deseaban ser reconfortados. Y gracias a Dios yo pude hacerlo con la ayuda del Señor. El diablo no estaba por ahí cerquita. El diablo estaba dando vueltas también, por supuesto. Bueno. Había mucha violencia. Bueno. La violencia es del diablo. Ah, bueno. Gracias, cardenal, por haber venido. Gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con el analista político John Magdaleno. Gracias, cardenal. Gran gusto, muchas gracias, Carlos. Estás viendo Diálogo con. Bueno, voy a conversar con John Magdaleno, analista político universitario reconocido en este país, respetado. Es muy brillante, tan brillante que tuvieron que echarle polvo en la frente porque no brillara tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo que este país está viviendo en este momento. Desde tu punto de vista, ¿qué país ves en este momento después de la consulta del domingo, de las dos consultas, después del documento que publicó la MUD este mismo día cuando grabamos, que se refiere al plan de gobernabilidad? Te dejo esas dos preguntas para comenzar. Bueno, naturalmente, Carlos, primero, gracias por la invitación, desde luego.
Naturalmente un país en el medio de una crisis severa, de diversa índole, de diversas índoles, mejor dicho, económica, política, social, de legitimidad, problemas en la coalición dominante, tienes problemas también de articulación en sectores de la oposición. Pero no me meto allí porque ya los análisis sobre estos abundan, Claro. sobre este tema abundan, así que vamos al foco del asunto. Venezuela básicamente enfrenta hoy la encrucijada de si se produce un reequilibramiento del régimen político o si por el contrario se inicia una transición. Esa es realmente, digamos, la encrucijada fundamental que hay hoy. Y desde luego, lo que el gobierno ha perseguido con la constituyente o persigue con la constituyente es un reequilibramiento del régimen político. El presidente Maduro lo ha dicho públicamente de esta manera, tan pronto anunció la iniciativa de la constituyente. Hace falta un desencadenante histórico, es decir, hace falta un disparador de procesos sociopolíticos en la dirección, por supuesto, de reequilibrar el régimen político. ¿Por qué? Porque se siente incómodo, porque en efecto pierde gobernabilidad, porque en efecto pierde margen de maniobra, porque en efecto pierde las instituciones fundamentales del régimen, pierden legitimidad. Así que eso va conduciendo a una circunstancia de crecientes restricciones y yo creo que el oficialismo lo anticipa en el sentido de que prevé que bajo esas reglas de juego y esas condiciones socioeconómicas y políticas no puede gobernar a la postre y no puede sostener el proyecto chavista. Así que eso de un lado. Del otro lado se plantea la posibilidad de una transición política. Y aquí me meto un minutico para explicar esto porque realmente el problema de fondo o el desafío de fondo que encara la oposición es, en mi opinión, para que sea más probable el cambio tendría que conformarse una coalición sociopolítica mucho más robusta y heterogénea. Y en mi concepto, esa coalición más robusta y más heterogénea pasa por integrar a sectores del chavismo descontento en la misma. Es decir, hay que echar un poco mano de la experiencia histórica. Yo tengo meses analizando las transiciones de regímenes autoritarios a democracia. Hay un consenso bastante extendido entre los politólogos en el mundo, no solo en Venezuela, acerca de la naturaleza autoritaria de este régimen político. Así que no me detengo en esa caracterización. De los 25 casos que llevo estudiado de regímenes que produjeron transiciones, de regímenes autoritarios en los que se produjo transición a la democracia, de 25, quiero decir, muchos en América Latina, 17 fueron transiciones negociadas. En todos los casos, sea una transición, bien sea por colapso, por una quiebra del régimen político o por una negociación, en todos los casos se produce una ruptura de la coalición dominante. ¿Sí? Hay una tendencia que dentro del oficialismo o dentro del partido de gobierno o los que toman decisiones de alto nivel decide iniciar una liberalización política en el sentido de una restitución de garantías constitucionales violadas. Pues muy bien, lo que estoy diciendo es que de esos 25 casos analizados hasta la fecha, quisiera llegar a 40, 17 son casos de transiciones negociadas. ¿Y qué facilitó eso? ¿Qué facilitó las negociaciones? Algunas garantías de protección y algunos acuerdos institucionales mínimos a que llegaron sectores de oposición y algunos factores de poder. Por cierto que esas negociaciones no siempre transcurrieron entre oposición y gobierno. A veces se dieron entre representantes de la oposición y otros factores distintos, dentro de la coalición dominante, distintos al alto gobierno, distintos, por ejemplo, al presidente de turno. Así que es un tema que vale la pena analizar con detalle. Así que, en mi opinión, la oposición podría facilitarse el camino del inicio de una transición si configura una coalición más heterogénea en la que tengan cabida algunos sectores del chavismo descontento. Tú hablabas de esa transición negociada y de los protagonistas de esa transición o de esa negociación, y dijiste algo interesante, no eran de las partes del conflicto, sino de terceros. ¿Quiénes son esos terceros en ese momento? Típicamente en estos casos, especialmente en América Latina, típicamente son, al margen de mi juicio de valor, claro, sino que hay registra la experiencia histórica, típicamente o los militares, que eran unos interlocutores de las negociaciones, o otros factores de poder distintos a los que estaban representados en el alto gobierno. Es decir, figuras públicas que eran parte de la coalición dominante, pero que pensaban que los que estaban en el poder eran prescindibles y que no estaban de acuerdo con un recrudecimiento del autoritarismo. Esos son los que podríamos llamar los blandos o la línea blanda dentro de la coalición dominante de un régimen autoritario, que piensa que debería iniciarse una liberalización política. A esos sectores básicamente me refiero en el sentido de que la experiencia histórica de esas transiciones en buena parte de esos países sugiere que no siempre las negociaciones se produjeron entre representantes del gobierno y de la oposición. Ok.
Ahora, en el caso de las Fuerzas Armadas, en el caso de los militares en este país, por lo menos la cara visible, el ministro de la Defensa acaba de dar un discurso antes de tú llegar aquí, donde se la juega con el presidente Maduro y se lanza contra la oposición. De manera que pasa a ser parte de un grupo y por lo tanto no creo que esté llamado a una mediación. Te dejo ese comentario y regresamos. Muy bien. Estás viendo Diálogo con... Bueno, entonces está la cosa de los militares, ¿no? Sí. Bueno, claro está. En el caso de Padrino López, el ministro de la Defensa, habría dos cosas que decir, dos cosas básicas que decir. La primera, ese pronunciamiento que tuvo el ministro no es el primero que revela una postura de legitimación incluso del régimen político y la propia narrativa oficial. ¿Sí? Yo he visto entrevistas, por ejemplo, con José Vicente Rangel, me refiero al ministro de la Defensa, en las cuales hay una defensa no solo de valores y prácticas del proyecto político chavista, sino al mismo tiempo una legitimación de la subversión armada de los 60. Entonces, que forma parte del imaginario que ha estructurado la narrativa chavista. Y eso por un lado. Por otro lado, hay quien dice en privado que Padrino López es indescifrable, que en un momento, una situación límite, podría llegar a ser indescifrable. Bueno, no lo sé, con el nivel de compromiso público que ha asumido, no lo sé. Pero en tercer término, repito, estas experiencias históricas de las que estamos hablando, de transiciones de regímenes autoritarios a democráticos, confirman que no son siempre las caras visibles las que terminan resultando los interlocutores de las negociaciones o de las conversaciones. No son siempre las caras visibles. Por ejemplo, ¿quién iba a imaginarse en la España post-franquista que Suárez iba a llegar a ser una figura estelar que se iba a sentar, por ejemplo, con Felipe González? A mí me da mucha risa hoy en día que se ha estigmatizado el diálogo y sobre todo las negociaciones entre dos bloques, porque aquellos que precisamente legitiman el rol que jugó Felipe González en el establecimiento de la democracia en España, olvidan que él tuvo que sentarse a conversar con Suárez en múltiples oportunidades. Del mismo modo que se llegaron a algunas convenciones mínimas en tiempos de Daniel Ortega contra Violeta Chamorro para que él aceptara la derrota electoral. O del mismo modo como tras el referéndum de finales de los 80 en Chile, que básicamente pierde Pinochet, se inicia un conjunto de conversaciones para que se produzca formalmente el desalojo del poder. Es decir, no es suficiente con la voluntad explícita de un sector de la oposición que anuncia su deseo de cambio. No, a la hora de la chiquita, el proceso de transición transcurre de una forma mucho más compleja y nada garantiza que porque usted nombre magistrados o rectores del CNE o anuncie un pacto de gobernabilidad o un acuerdo, nada le garantiza que eso sea ejecutable, al margen de que eso sea su deseo, incluso al margen de que eso sea la voluntad de la mayoría de la población. Es decir, nada lo garantiza en el marco de un régimen autoritario. Así que usted tendría que facilitarse estratégicamente ese camino. Y al final, los regímenes autoritarios. Bueno, al final ocurre de vuelta una desaparición de estos regímenes, bien por colapso, bien por transición negociada. En efecto, la probabilidad de que se produzca una transición de un tipo de régimen como ese es mucho mayor en el caso de que se inauguren conversaciones. Pero hay una implicación adicional. Allí donde se produjeron negociaciones, conversaciones entre diversos factores, la gobernabilidad posterior fue mucho más viable políticamente. Me parece, por eso lo planteo, no porque esté a gusto con esas conclusiones, repito, saco mis juicios de valor sobre el particular. Me parece que es relevante, que estos hallazgos son relevantes en perspectiva histórica y comparada porque dan pistas acerca de cómo se han producido esos procesos. Ahora, John, ¿qué pasa con la constituyente? Dice, al final
avanzan esa propuesta? Bueno, es que en mi opinión eso es lo más probable. Para decirlo con frialdad analítica, lo más probable es que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. Yo no veo al presidente después? Maduro desandando esto. Bueno, en mi ¿El opinión... desencadenante histórico a dónde va? Ajá, ese desencadenante histórico puede que no opere en la dirección que aspira el presidente Maduro. ¿Por qué? Por ejemplo, puede que la propia constituyente termine fracturando con mucha mayor profundidad la coalición dominante. Puede que las diferencias al interior del chavismo sean mucho mayores después de la constituyente. Es decir, si esto que estoy diciendo resultara cierto, entonces lo que tendría que hacer la oposición, bueno, vista la imposibilidad, si acaso fuese así, vista la imposibilidad de que no puede detenerla, porque hay una voluntad estratégica expresa por parte del gobierno para instalarla, es utilizarla entonces en contra del gobierno. Si ese es un hito histórico, ¿sí? Un disparador de proceso que más bien va contra el gobierno y contra la coalición dominante, ¿por qué no se utiliza estratégicamente en esa dirección? Lo pienso con Ahora, cierta ¿cómo llegar frialdad. a eso? Si tú crees en la cifra que da la oposición, de que sacaron tantos votos, por ejemplo, ¿quién vota por la constituyente? Bueno, es que, entre otras cosas, la consulta va a ser una medida de comparación contra o con los votos de la constituyente. Es decir, va a ser inevitable el contraste. ¿Cuántos participan en la elección de los constituyentistas frente a cuántos se movilizaron en una consulta popular que no tiene las mismas condiciones de una consulta electoral formal? Claro. Entonces, claro está, la pregunta va a ser, ¿es superior esa cifra a la que se registró el 16 de julio? Si no es superior, ahí hay un problema. Segundo escenario, si acaso fuese superior, ¿esa cifra es real o es inventada? Si es un fraude real o no. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que es muy poco probable que esa cifra supere la que se registró el domingo el 16 de julio. Muy poco probable. Es decir, sacando un número, atribuyámosle al gobierno entre 20 y 25% de disposición a ir a votar a esa elección. Eso de un padrón de alrededor, de un registro electoral permanente de alrededor de 20 millones, ¿cuánto puede representar? Claro. No más de 4 millones y medio en el mejor de los casos. Ok, el problema está en que esos 25% votan y esos son los que cuentan para la constituyente, porque son los que van a votar, ¿no? Sí, legalmente sí. El problema es, bueno, legalmente entre comillas, porque Claro. podríamos entrar en esa discusión constitucional también, pero la lectura del gobierno sí. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿eso ofrece un piso de legitimidad suficiente como para que la constituyente avance sin que se produzcan nuevas fisuras en el chavismo? ¿Qué Sí. país? Ok, sí. Sí, no, eso. Sí, ¿Tú ves yo veo fisuras? más problemas Ok. para el gobierno y para el chavismo con motivo de la constituyente de lo que asume públicamente la narrativa Claro. oficial. ¿Qué país ves tú a futuro, con constituyente o sin constituyente? Bueno, sin constituyente se podría abrir un espacio para la negociación política. Sin constituyente. Con constituyente lo que veo es un enfrentamiento. Un enfrentamiento que podría terminar, en mi opinión, lo planteo como un escenario hipotético. Violencia. Sí, bueno, podría haber violencia, podría haber una escalada de la conflictividad, pero sobre todo me parece que esto podría llegar a terminar con una fractura relevante del oficialismo. Es decir, podrían surgir nuevas figuras públicas, podrían surgir nuevos personajes del oficialismo que manifiesten su desacuerdo públicamente y que eventualmente contribuyan al inicio de una transición. No pierdas de vista, Carlos, tú sabes de esto muy bien porque lo has vivido como periodista. Las transiciones de regímenes autoritarios a democráticos se inician cuando hay figuras públicas de la coalición dominante que deciden restituir garantías constitucionales violadas. Ese es parte del papel que está intentando jugar la fiscal, pero ella por sí sola no puede restituir las garantías constitucionales violadas, así que harían falta otras figuras adicionales dentro de la coalición dominante. Bueno, lamentablemente el tiempo terminó. Estamos listos. Muchas gracias, John. Muchas gracias a placer. ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.